Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la Comisión de Asuntos Generales y Pleno. El primer punto del orden del día es la invitación a los y las concejalas asistentes a que comuniquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión. ¿Alguna cuestión al respecto? Segundo punto del orden del día, aprobación del acta de fecha 17 de junio de 2025. Votos a favor de la aprobación del acta. Aprobada por unanimidad. Tercer punto del orden del día, aprobación del uso del Oviano Kulturgunea. Lo que sería el reglamento del Oviano ya lo trajimos hace aproximadamente un mes. Con este reglamento, tal y como dijimos, vamos a ordenar su uso, garantizando también el acceso igualitario, seguro y respetuoso a todas las personas. Es el resultado de un trabajo técnico riguroso en el que además la evaluación de impacto de género ha permitido también incorporar mejoras para blindar el derecho de todas las personas. Gracias a ello también se ha incluido de forma expresa la prohibición de cualquier actividad con contenido sexista o discriminatorio y se ha calificado también como falta muy grave cualquier manifestación de violencia sexual o por razón de sexo. Además, esta norma establece un marco claro para lo que sería el uso responsable de esta instalación, define los derechos, las obligaciones, las condiciones para el uso de las salas y un régimen sancionador que consideramos que es proporcionado, no con un ánimo punitivo, sino para cuidar entre todos y todas ese espacio que es de todas y todos. Si tenéis alguna cuestión al respecto, también me acompaña Ana Gore, que en su momento ya lo explicó, pero bueno, si habría alguna duda al respecto, también para aclararla. Javier, Mónica, Julen, Arri, Paul, pues entonces procedemos a la votación. Tendría que ir ya al pleno que será el día 15 de julio. Vale, pues votos a favor de la aprobación del reglamento de uso del Oviano Kulturgunea. Vale, aprobado por unanimidad. El cuarto punto del orden del día sería aprobación del reconocimiento de interés social de la obra a ejecutar por la Cooperativa de Enseñanza Escola Barri a efectos de la bonificación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bueno, pues como veis, traemos otra propuesta en esta ocasión, que en el mes anterior ya aprobamos también dos, otra propuesta de lo que sería la bonificación del ICIO por la solicitud presentada por Escola Barri, que la tenéis adjunta a la documentación, y el informe favorable también del Departamento de Educación. ¿Tenéis alguna cuestión al respecto? Mónica, Javier, Julen, Paul. Pues procedemos también a su aprobación. Votos a favor de la aprobación del reconocimiento de interés social a la obra a ejecutar por Escola Barri. Vale, aprobado por unanimidad. El quinto punto del orden del día sería propuesta de resolución sobre aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo 2025. Vale, sí, hola, buenos días a todas y a todos. Traemos aquí propuesta de resolución para la modificación de la RPT para la creación de 3 puestos de trabajo. Uno es técnico auxiliar de deportes, otro creación de un puesto auxiliar polivalente y el de creación del puesto de coordinador del servicio de deportes. Estos puestos serían nuevos. El de técnico auxiliar de deportes es para la dinamización de las actividades deportivas en el municipio. El de auxiliar polivalente es los servicios que se están prestando, tanto como las piscinas descubiertas como todos los servicios a lo largo del año. Es necesario también la creación de un puesto de trabajo para atender las necesidades. Y luego, bueno, el de coordinador de deportes ya lo tratamos todos en junta. Viene por una sentencia que nos obliga a ejecutarla y a cumplir, y lo tenemos que crear también. Sí, Javier, Mónica, ¿alguna cuestión? Sí, buenos días. Nada, simplemente pregunta, ¿el de auxiliar que has comentado es ahora temporalmente por lo de las piscinas o luego se mantiene? Es que no lo he entendido muy bien. Julen, Paul. Nosotros queremos aprovechar esta modificación de la redacción de puestos de trabajo para abordar una cuestión que no puede seguir silenciándose. La manera durante los últimos años se ha gestionado el personal de este ayuntamiento.
Nos encontramos ante una etapa caracterizada por ceses, despidos y contrataciones marcadas por decisiones poco transparentes, muchas de ellas más cercanas a lo personal que a criterios objetivos o profesionales, y que nos ha costado mucho dinero a las arcas municipales. Personas válidas y comprometidas fueron apartadas de sus funciones por resultar incómodas. En algunos casos, esos despidos han llegado a los tribunales y se han perdido, lo cual evidencia la falta de justificación real detrás de estas decisiones. En otros casos, se ha optado por no renovar contratos de perfiles perfectamente válidos y necesarios, mientras habrían procesos selectivos diseñados a medida que terminaban desempeñando tareas distintas a la del puesto convocado. También hemos presenciado procesos de consolidación de empleo público que han favorecido a unas personas y, sin explicación clara, han negado esa posibilidad a otras. Ejemplos como el puesto de la arquitecta reflejan cómo la inseguridad, la falta de criterios homogéneos y la arbitrariedad han sido la tónica dominante. Para algunas personas la consolidación ha sido rápida y garantista. Para otras, un proceso interminable que ha terminado en frustración o abandono. Todo esto revela una forma de hacer política de personal alejada de la ética pública, del respeto institucional y del compromiso con el talento. No se trata de trabajadoras sin cualificación. Hablamos de profesionales con trayectorias intachables y capacidades demostradas, que podrían haber contribuido con excelencia en la mejora de los servicios públicos de este municipio. Pero se encontraron con responsables políticos que confundieron el liderazgo con el poder personalista y que usaron su posición para castigar a quien cuestionaba, a quien no se alineaba o simplemente no le resultaba cómodo. El caso de Pedro es especialmente llamativo. Después de su cese, fue relegado a un espacio de trabajo sin tareas, sin compañeros y sin sentido, en una evidente estrategia de aislamiento que ha sido reconocida judicialmente como acoso. Este tipo de prácticas no solo son injustificables, sino que son profundamente indignas. Queremos expresar públicamente nuestra solidaridad con todas las personas que han sufrido esta forma de gestión, y quiero hacer un llamamiento para que se ponga fin a esta etapa. Es momento de cerrar este capítulo oscuro y construir un modelo basado en la transparencia, la igualdad de trato, el reconocimiento del valor profesional y la resolución de conflictos desde el respeto y el diálogo. Confiamos en que este ayuntamiento no repita errores del pasado. Desde la oposición seguiremos ejerciendo nuestra labor con firmeza para garantizar que estas situaciones no se repitan y para que ninguna persona tenga que pagar con su dignidad el precio de una mala política. Eskerrik asko. Gracias, Paul. Bueno, primero, Javier, el tema que me has comentado, si es solo porque se abren las piscinas, no. Igual no me has entendido bien, he dicho que por las piscinas descubiertas y por todos los servicios que se están dando, que se han aumentado durante todo el año, como pueden ser campeonatos y de clubes deportivos. Es por eso. Bueno, Paul, me encanta tu discurso sindicalista que has hecho ahora, el speech que has tirado. He apuntado algunas cosas. Creo que el cese, como tú has comentado de Pedro, lo decidisteis todos los que componíais el Consejo Asesor del Instituto Municipal de Deportes. Creo que fue por unanimidad, si no me equivoco, cesar a Pedro. Judicialmente no se ha declarado como acoso. No sé, creo que lo explicamos en Junta de Gobierno, no, perdona, otra vez, en Junta de Portavoces, que no está grabada, pero bueno, aquí tenemos que hacer el discurso sindicalista. Judicialmente no está declarado como acoso judicial. Hemos llegado a un acuerdo. Hay una sentencia que nos marca que el cese, que tiene que volver a su puesto de trabajo y desarrollar sus funciones, cese que todos aprobasteis en el Consejo Asesor,
y es la sentencia que tenemos que cumplir, y es la creación de esta plaza que traemos hoy a su aprobación. Pero el otro fue un acuerdo que se llegó, el tema del acoso, no estamos... ¿vale? Entonces, como no sé, porque he hecho un discurso sindicalista que he hablado en general, pero no me dices nada en concreto, pues no sé qué más contestarte. Sí te he oído algo de la arquitecta, pero no te he entendido lo que has querido decir de la arquitecta, si me lo puedes explicar. Sí, a mí también me gustaría que entraras en más detalle, porque yo lo que he denotado que ha habido unas acusaciones sobre cómo se han gestionado los procesos de consolidación en el ayuntamiento. Sí que me gustaría que aclaras un poco más, en el sentido que no han sido transparentes, porque considero que esos procesos de consolidación se han llevado desde el ámbito legal y el marco normativo, conforme a la ley que lo ha establecido así. Todas las bases y todas las convocatorias han sido publicadas en el boletín oficial, en el portal del empleo, con máxima transparencia. Los tribunales calificadores han sido órganos técnicos independientes y formados por personal cualificado. Se han establecido procedimientos claros y accesibles para que todas las personas con derecho a participar pudieran hacerlo en igualdad de condiciones. Y yo puedo entender la sensibilidad que pueden tener y que pueden generar este tipo de procesos, pero creo que no podemos ni debemos hacer concesiones que vulneren esos derechos de igualdad y de legalidad y de equidad. Más, si nos lo puedes aclarar, porque sí que es verdad que yo he sentido que se estaba acusando ese proceso. Si tenéis alguna cuestión más, Mónica. Buenos días. La verdad que me voy a poner de posición de Bea. Lamentablemente a mí me ha parecido un discurso sindicalista. Es verdad que está bien defender las necesidades de lo que son los ciudadanos de Ermua, pero creo que el enfoque no ha sido el correcto. Si se saca un puesto de trabajo, se tienen que presentar las personas, lleva todo un proceso de aceptación con una normativa y eso está regido. ¿Por qué no se denuncia ese proceso o por qué no se hace una moción para ese proceso? Aquí no se trata de si elegimos a dedo, si decimos, si todos creemos, todos pensamos, todos podemos decidir o todos podemos hacer, pero está claro que si tú criticas ahora una cosa, deberías de seguir también el proceso continuado. Julen, Paul. Sí, yo compartiendo la idea de H. Bildu de que todos los funcionarios deben de aportar y que su participación en todas las tareas municipales va a ir en beneficio de todas las personas de este pueblo. Creo que en el caso de este puesto que actualmente se crea del coordinador de deportes, este es el momento, y para que quede constancia, de echar un poco la vista atrás y recordar que H. Bildu fue quien en todo San Pelayo puso en todos los portales unos carteles poniendo cuál era su sueldo y denunciando lo poco que aportaba su trabajo a la gestión deportiva y a las personas de este pueblo, que después creo que fue en el presupuesto del 2017, no sé si fue una moción de H. Bildu o fue una moción de Se Puede Ermua Aldá, después apoyada por Bildu, en la que se proponía en algo que encima jurídicamente no se podía hacer, que desapareciera el puesto de director del IMD y que su retribución se repartiera entre los monitores del polideportivo. Y después, como bien se ha recordado, en el Instituto Municipal de Deportes, en el Consejo Rector, se aprobó por unanimidad el cese. Y yo estoy viendo ahora personas que estamos aquí y que estábamos en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, y yo creo que en muchas ocasiones se hizo mención a que pues tal vez la actuación de ese director del Instituto Municipal de Deportes pues dejaba bastante que desear, sobre todo en el caso de las relaciones personales con algunos de esos trabajadores. Recuerdo que hubo por su parte una petición de
en ese caso no era ningún cese, creo que era un despido o una sanción que obligaba a un trabajador a estar pues, mucho tiempo sin empleo, creo que era cerca de un año, y esa propuesta partía del director del Instituto Municipal de Deportes, y entre los que allí estábamos pues generó mucho debate y se consideró que una decisión bastante arbitraria y que desde luego no estaba en ese caso respetando los derechos de los trabajadores. Supongo que este tema llevará a debate, supondrá un debate en el Pleno, y repito, admitiendo el discurso sindicalista o no de que todos los trabajadores de este ayuntamiento deben de aportar, yo creo que en este caso concreto Bildu está defendiendo una postura ahora y la contraria hace no mucho. Bai, Paul, bai. Egunon. No creo que tengo contradicciones en lo que he manifestado aquí y con lo que fue nuestra postura al respecto en aquella reunión de esto. No se trata de si el cese era legítimo o no era legítimo, sino en las formas en que se actúa. Se actúa de una forma que a mí me parece que fue un poco... no sé cómo decirlo, no sé cómo podría calificarlo. Pero yo creo que todas las personas, como ha dicho Joel, todas las personas son capaces de aportar valor público a la sociedad en este ayuntamiento. Y eso no quiere decir que una persona tenga que ser despedida, sino que las formas la forma en que lo que además la manera en que los conflictos se deben trabajar dentro del ayuntamiento, dentro del personal, creo que no es la manera en que se trabajó aquel conflicto con Pedro Díaz. No creo que haya sido un discurso sindicalista, sino yo creo que más bien humanista. Yo creo que la manera de tratar a las personas en este ayuntamiento ha dejado mucho que desear. Yo el relato que he traído hoy aquí no se trata de circunstancias como si fueran cabos sueltos. Hay multitud de relatos de gente de este ayuntamiento que ha contado cómo ha sido su experiencia durante el proceso de consolidación de las OPEs, la forma en que han estado trabajando en este ayuntamiento. Mira, no lo quería decir, pero lo voy a decir. En uno de los primeros despidos, que fue el de Maite y el de Merche, en aquel juicio, sí, cuánto tórica. En aquel despido, a la salida del juicio, hubo trabajadores que fueron a declarar a favor de esas personas. Cuando salieron del juicio, el alcalde se dirigió a uno de ellos y le dijo: el siguiente vas a ser tú. Contestaciones de esas yo creo que son, pues no sé cómo calificarlo. Me parece que de parte de un alcalde esas cosas no deberían suceder. No lo hubiera querido decir, pero lo he dicho. Y que me perdone la persona esa si cree que le he puesto un poco de cara a la calle. Pero yo creo que situaciones de estas en este ayuntamiento se han dado con muchos trabajadores, con muchos. Por eso quiero hacer este alegato que he escrito, porque creo que le debo a muchas personas. Es que de contar las cosas las tendría que decir con nombres, y no quiero dar nombres de lo que sucedió durante estos últimos 10 años. Luego en privado, si queréis, lo podemos comentar más claramente. Pero yo creo que es un alegato más humanista que no sindicalista, no en favor de los trabajadores, sino de la forma en que se trabajaron y se hicieron las cosas. Y creo que esas cosas son las que no se deben volver a repetir. Y nos veremos en el Pleno. Sí, bueno, Paul, al chisme podemos estar todos y todas también, y podemos contar en la calle también todos los chismes que nos vengan, pero creo que estamos haciendo política seria, y venir aquí a soltar lo que soltamos. Bueno, la forma de tratar a las personas, pues bueno, por lo que ha dicho Joel, pues la tuya, chico, o sea, poniendo carteles en San Pelayo,
por como he entendido, con el salario de un técnico o de H. Bildu con un técnico, es lo que le he entendido yo a Hall. Pues, si eso es forma de tratar, si eso es forma, pues no es forma de tratar. O sea, desde este equipo de gobierno, desde luego, carteles de ningún trabajador ni trabajadora hemos puesto, ni se nos ocurriría poner. Y no fue despedido. Es que has dicho, fue despedido. No fue despedido, si la decisión estabas tú también, cuando se tomó en cesarle. Estabas tú en el Consejo, que tomasteis la decisión de cesarle, no de despedirle. Cesarle de su puesto que estaba desarrollando como director del IMD y se le reubicó en otro puesto de trabajo que, si no recuerdo mal, es con el que empezó aquí en el Ayuntamiento de Ermua. Si no recuerdo mal, o sea, despedido no ha sido despedido. Cesado, pero no es lo mismo que despedir. Una cosa es cesar de su puesto de trabajo, que una decisión que tomasteis entre todos en un consejo, a ser despedido. Pedro Díaz no ha sido despedido. Y ya te digo, la forma de tratar, pues bueno, pues ya has demostrado a H. Bildu la forma de tratar que tiene de poner en Portales de San Pelayo el salario que cobra un funcionario. A mí tampoco ni se me ocurriría. Las experiencias en el proceso de participación, a ver, siempre somos humanos. Yo si me presento a un proceso y no lo saco, pues la experiencia no va a ser buena. Eso desde luego. Pero no puedes lanzar aquí, porque aquí, si los políticos no hemos tomado parte de esos procesos, es que no tomamos parte de los procesos de selección de personal. Entonces lo lanzas, acusas, ¿no?, y que se quede ahí. Pues no, los políticos no tomamos parte de los procesos de selección de personal. Y veas, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, yo creo que no tenemos que entrar en debates que se alejan al final del interés general, que además alimentan sospechas que no están fundamentadas. Y bueno, como oposición, yo sí que considero que habéis tenido, si ha habido alguna duda en algún momento, toda la legitimidad para solicitar cualquier documentación de cualquier proceso, es decir, porque eso lo habéis tenido y este equipo de gobierno, desde luego, estamos dispuestos a explicar con detalle cualquiera de los procedimientos. Quiero decir, es que eso es transparencia. Y si hay dudas, en vez de venir aquí con acusaciones, yo creo que lo que había que haber hecho era solicitar en cada momento, cada vez que ha habido una duda sobre algún proceso, solicitar. Oye, ¿este proceso cómo ha sido? Y aclarar. No venir aquí a acusar de esta manera. Y es verdad que yo lo que no puedo permitir es que se desacredite un trabajo serio y riguroso, ¿no? Al final con fines partidistas. Ahora antes digo que sí, que quería que se hiciera esto y ahora digo que no. Ahora ya no me interesa, ahora me voy a ir a lo humano, ¿no? Y antes no lo hacíais desde el punto de vista humano. Bueno, creo que vamos a dejar ya el resto para el Pleno y procedemos a votación. ¿Te salta ojo? A ver, yo no sé si puedo intervenir, pero simplemente quiero hacer... Es que si hago... Es que no es una intervención, como tal, pero quiero decir que es que aquí se ha hablado de despido, y es que en esa sentencia no se menciona la palabra despido. Creo que se han producido las dos rondas. Por respeto, yo creo que a todos los miembros de la corporación vamos a mantener así. Creo que esa parte la ha explicado Rosy, que no es... Pero en la segunda intervención has utilizado la palabra despido. Por eso yo creo que Rosy ha sido muy clarificadora diciendo que no se ha producido ningún despido. Y si no, también lo dejo yo claro, no ha habido ningún despido. Hubo un cese. Ha habido un cese, no ningún despido. Es decir, es que si no, abro otra ronda para todos y para todas. No, que decidió por eso. Él también, sí, por eso. Vale, entonces procedemos a la votación. Votos a favor de la propuesta de resolución sobre la aprobación de la modificación de la RPT de 2025. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. El sexto punto del orden del día sería nombramiento de representante de la corporación en órganos colegiados cuya asignación compete al Pleno. Bueno, tras la dimisión también de Pedro Gallego, traigo la propuesta del nombramiento a Paula Fonturbel en sustitución del anterior representante, como he dicho, en los siguientes órganos, que sería la Asamblea de la Mancomunidad de Babarrena, el Consejo Escolar de Haurreskolak y el correspondiente en el consorcio de aguas.
Eso es. ¿Alguna cuestión al respecto? Mónica, Javier, Julen, Paul, Paul, Vale, procedemos entonces a la votación. Votos a favor del nombramiento de Paula, en este caso, en órganos colegiados, cuya designación compete al Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Sí, es que es por aprobación plenaria, esto tiene que aprobarse en pleno. La designación de los corporativos en representación en otras instituciones hay que aprobar en pleno. ¿Votos a favor del nombramiento de Paula? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Y el último punto del orden del día sería aprobación de la candidatura de renovación de distinción Ciudad Amiga de la Infancia. Bueno, tras la aprobación en el pleno pasado del segundo plan local de infancia y adolescencia, el siguiente paso importante sería la renovación del reconocimiento de ciudad amiga de la infancia. Tiene que ser aprobado también ante el pleno. Y bueno, tal y como viene en la documentación, esta actividad tiene como finalidad promover la aplicación real y efectiva de la Convención sobre los Derechos de la Infancia en el ámbito local. No es un reconocimiento ni una acción ni una distinción simbólica, sino que es una herramienta de mejora continua que valora y visibiliza el trabajo que realizamos, ¿no?, desde los gobiernos locales para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten de su infancia, desarrollen todo su potencial y participen activamente en su comunidad. Creo que desde que Ermua forma parte y tiene esta distinción, creo que se han desarrollado muchísimas actividades en torno a lo que sería el primer plan y bueno, para poder desarrollar el segundo plan, poder tener esta distinción, como he dicho, el siguiente paso sería aprobar la solicitud en pleno. ¿Tenéis alguna cuestión? Mónica, Javier, Julen, Paul, Paul. También hay que votarlo. En este caso, votos a favor de la aprobación de la candidatura de renovación de la distinción de Ciudad Amiga de la Infancia. Muy bien. Aprobado por unanimidad. Con este punto damos por finalizada la Comisión de Asuntos Generales y Plenos. Si os parece, esperamos 5 o 10 minutos, lo que se tarde en cambiar el sistema, para comenzar con la Comisión de Hacienda. Eskerrik asko guztioi.